Hola, bienvenidos a Audiorelatos Javier España. Hoy presentamos, el Instituto de la Ciencia y la Fe. Antes de nada, una pequeña reflexión. Contemplada la vida como un entretenido paseo, que termina con ese aparatoso traspiés al que llamamos la muerte, del que nos levantamos en la otra vida sacudiéndonos el polvo de los pantalones y palmoteando una contra otra las manos, con el único propósito, aunque solo sea por inercia, de incorporarnos de nuevo al ritmo natural de la vida, como sabemos entonces que esa vida ya no nos pertenece. Al menos Bruce Willis, en The Sixth Sense, no lo sabía. Se trata de que al morir nadie a tu alrededor te hace caso, no te ven, no te escuchan, no te preguntan si tienes hambre o sed, ni al entrar te dicen hola, ni al salir adiós. Todo lo que se narra a continuación, está basado en hechos reales, al menos, el narrador es real. Lamento profundamente que el estilo literario de mi prosa pueda deslegitimar su autenticidad. Empecemos. Los síntomas eran evidentes. Diógenes Carrasco, churrascado por un rayo al salir a pasear por la Alameda en la mañana del día 12 del 2 del 22, estaba muerto. Pero él no se daba por enterado, continuaba, para desesperación de su familia, haciéndose el vivo. Repitiendo los mismos actos cotidianos que en vida. A la 1 de la tarde, como era su costumbre, retiraba una de las sillas, la que correspondía a su rango de patriarca presidiendo la cabecera de la mesa y se sentaba a esperar que le sirvieran la comida, angustiando a los demás comensales hasta la inapetencia. Descargaba el agua de la cisterna varias veces al día y deshacía la cama cuando se ponía el sol. Formaba un alboroto tremendo, abriendo y cerrando cajones buscando sus gafas de cerca, que ya en vida a menudo solía olvidar por ahí, sin saber dónde las dejaba. Cosa que, si de vivo desquiciaba a su mujer, ahora, de muerto, la llenaba de pavor. Con todo, el miedo que pudiera sentir su viuda quedaba solapado por una circunstancia un tanto extraña a los fenómenos paranormales, el desagradable e insoportable olor a carne y entrañas quemadas que desprendía el espíritu de su marido, imposible de ventilar. Una peste a guiso corrompido que el fantasma de Diógenes dejaba a su paso por todas las habitaciones. Un olor tan físico, que lo espiritual podía excusarse. Con el paso del tiempo, a Jacinta, la viuda de Diógenes, dejó de importarle que las sillas se movieran por sí solas o los cajones se abrieran y la ropa volara. Dejó de molestarle que la cisterna del retrete se disparara a las 2 de la madrugada y la despertara, o que la cama estuviera revuelta y deshecha antes de acostarse. Aguantaba incluso que su marido, su ente, le abriera las espitas del gas para calentarse la leche del desayuno, como hizo siempre al salir a trabajar por las mañanas, pero ahora con el peligro de dejar la llama sin encender. Sin embargo, seguía sin acostumbrarse al penetrante y repulsivo tufo a vísceras cocidas y putrefactas que desprendía el fantasma de su marido. Su situación era desesperada y nadie cercano a ella parecía dispuesto a inmiscuirse en sus problemas conyugales y extracorporales. Los hijos habían abandonado uno tras otro el hogar, alegando querer vivir su vida, y las visitas de los amigos se espaciaron tanto que ya muy de tarde en tarde acudían a hacer la compañía. En el límite de sus fuerzas, Jacinta decidió que tiraba la toalla y que abandonaría su hogar, pero una circunstancia casual, la misma noche en que se convenció de que no existía otra solución que irse, decidió lo contrario. Sentada frente al televisor con un pañuelo perfumado contra la boca y la nariz, subyugada por el intenso aroma fétido de esa noche, que parecía renovado con vivísima agudeza, pasando sin interés de un canal a otro, Jacinta se enganchó a una reposición del film El sexto sentido que emitía la televisión pública, y que le hizo reflexionar preguntándose, ¿qué tal si su marido no sabía que estaba muerto? Aquel pensamiento fue solo el comienzo de una larga investigación y diversas conjeturas. Primero, ¿podía Diógenes haber cometido algún caso de impiedad o injusticia que necesitara ser reparada, impidiéndole irse de aquí al reino de los muertos? Segundo, ¿podía haber dejado sin pagar alguna deuda y la maldición del prestamista le sujetaba a este mundo? Tercero, a lo mejor, se trataba de una promesa incumplida. Jacinta tendría que investigar concienzudamente, empezando por lo que más a mano tenía, las facturas y diversos papeles del presupuesto familiar que durante tantos años de matrimonio había manejado y almacenado su marido, guardados y ordenados escrupulosamente por bienios en cajas de zapatos. Recibos y más recibos, agua, luz, la contribución, basuras, el comedor escolar de sus 4 hijos, el gas. Y una ingente cantidad de resguardos de facturas. Facturas a plazos y al contado, la lavadora, el friegaplatos,
un juego de mantas que compraron de visita en Zamora, la pantalla de 35 pulgadas de plasma, etc. Después de una semana registrando minuciosamente los gastos de los 6 años anteriores a la muerte de Diógenes, Jacinta no tenía nada que justificara sus suposiciones primera, segunda ni tercera, pero no se desanimaba, intuía que iba por el buen camino. Sospechaba que el puntilloso celo con que Diógenes guardaba toda hoja impresa, que evidenciara una cantidad de dinero pagada, por mínima que ésta fuera, como todos los tickets de aparcamiento y los resguardos del cine que encontró, debía revelarle la causa de por qué su marido se resistía a abandonar este mundo. No obstante, continuaba sin entrever qué era eso. En el fondo de una de las cajas de zapatos, la correspondiente al bienio más reciente, el de los años 2021 a 2022, que era la última caja que le quedaba por inspeccionar antes de continuar con otras de épocas mucho más antiguas, Jacinta hizo un descubrimiento curioso, un contrato de suscripción y el primer recibo, correspondiente al mes de enero, del 2021, pagado, ponía en letras grandes, de algo llamado la Revista del Instituto de la Ciencia y la Fe. Más curiosa era la circunstancia insólita, solo ahora se daba cuenta de ello, de que la revista seguía llegando cada mes. Un panfleto de ínfima calidad que hasta ese momento había pensado que se trataba de publicidad, y que empleaba para forrar las estanterías de la despensa. En cualquier caso, y de ello daba fe su dedo índice, con quien repasaba las anotaciones en la libreta de ahorros del banco, no pagaba ninguna cuota mensual a ninguna causa, ONG o publicación. Sin ser muy consciente de lo que pretendía, después de pensar un momento, se dirigió a la despensa. De uno de los estantes apartó los productos de limpieza y desinfección, luego, tomó las hojas de papel que alfombraban la repisa. Sobre la larga mesa de la cocina extendió todas las hojas sueltas para juntarlas a continuación en su orden original. No conservaba más ejemplares que ese. Una vez junta y en orden, el efecto que le causó la publicación no fue muy diferente de su impresión cuando las recogía del buzón y miraba la portada por encima, algo más parecido a un panfleto de proselitismo religioso, en papel reciclado, que a una respetable mensualidad impresa. El nombre, Instituto de la Ciencia y la Fe, llenaba toda la portada en letras negras sobre el fondo gris de la celulosa cruda, excusándose así de poner ninguna foto o hacer un diseño de cabecera. Por su parte, el interior no era otra cosa que extensísimas parrafadas que se extendían página tras página, en caracteres minúsculos y apretados, desafiando a su vista. Jacinta se dedicó a leer los títulos que encabezaban los artículos y quién los firmaba, con una letra lo suficientemente grande para su vista cansada. La reencarnación del alma, rezaba uno. Firmado por el profesor Cristóforos Paperiples. El alma errante, otro. Del apóstol babilónico Abrupta Chapache. La noche eterna, del también ministro del ultramundo Rara Montem. Jacinta creía haber puesto el dedo en la llaga, pero necesitaba ir un poco más allá. ¿Cuál sería su siguiente paso? Necesitaba saber más sobre el Instituto de la Ciencia y la Fe, de lo cual, nada en la misma revista se lo revelaba. En el contrato solo se indicaba una dirección, Buenos Aires, Argentina, calle El Purgatorio, sin número, bajo. En estos momentos Jacinta lamentaba terriblemente la reserva que su difunto marido tuvo siempre para sus cosas con ella. O tendría que lamentar el desinterés que siempre sintió ella por los asuntos de él. En cualquier caso, no le quedaba otra alternativa que seguir estrujándose el cerebro. Razona, Jacinta, razona. Se impelía a pensar ella misma. Lee el documento de suscripción. El contrato era, sin más, una hoja suelta de la propia revista, un papel burdo caligrafiado con tinta negra de imprenta, en el que se constataba, como primera cláusula, la obligación contraída por el Instituto de la Ciencia y la Fe, vitalicia, de enviar su publicación a la dirección de correo postal del abonado, a razón de un pacto vinculante, firmado, contraído por don Diógenes Carrasco con el Instituto, por la cantidad, oferta especial y de por vida, de $6.66. A continuación, se indicaban una infinidad de apartados y nuevas cláusulas, que, por lo que pudo entender Jacinta, no tenían otra finalidad que recalcar la sujeción del firmante, durante el resto de su vida, a lo firmado. Solo al final de esta sucesión enmarañada y espesísima de legalidades fatuas, en una anotación de proporciones miniaturistas, pudo leer Jacinta, no sin la ayuda de las gafas de Diógenes, que, punto primero, el vínculo entre el instituto, y el lector suscriptor,
solo quedaría anulado en caso de muerte del lector suscriptor. Punto 2. Esto ocurrirá siempre y cuando se remita a la dirección arriba indicada un acta de defunción que certifique el óbito del interesado. Repetimos, el Instituto de la Ciencia y la Fe no dará de baja a ninguno de sus apreciados seguidores, a menos que reciba en sus oficinas un certificado de defunción a su nombre emitido por el Registro Civil. Esta situación, de no subsanarse, puede prolongarse en el tiempo indefinidamente, de por muerte. Asociar tales disposiciones a la situación actual de su marido le resultó a Jacinta siniestro y macabro. Por otra parte, ¿cómo creer que aquellos términos tenían validez legal o podían comprometer a nadie? Podían no ser más que los desvaríos febriles de unos lunáticos. Jacinta, sin embargo, decidió que nada se perdía con enviar el acta mortuoria de Diógenes a la dirección indicada. Un mes después, en la casa de Jacinta se reúnen a comer, sin sillas que se mueven, sin cajones que se abren, sin cisternas que se disparen y, sobre todo, sin malos olores, los miembros de la familia Carrasco. Jacinta quiere poner en conocimiento de sus hijos que, junto a otros afectados de todo el mundo, vía Internet, han formado una asociación dedicada a informar del sencillo procedimiento que hay que seguir para desvincular a un familiar muerto de las listas de abonados al misterioso Instituto de la Ciencia y la Fe. Fin.